Muy bien, hermanos, agradecemos a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar en esta ocasión juntos a través de esta plataforma de Facebook de Monterrey Escuela de Predicación, a través de este programa que estamos transmitiendo los sábados, que tiene como título Verdades de ayer y hoy. Nosotros, hermanos, tenemos como propósito pues, el estar publicando algunas predicaciones de hermanos que han graduado de esta escuela de predicación. Y hermanos, estamos contentos de que ustedes nos estén siguiendo y también contentos con nuestros hermanos predicadores que nos han hecho el favor de de grabar estos videos y que los estemos subiendo regularmente. Quiero invitarles, hermanos, en esta ocasión ahí a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 15, donde estaremos considerando una lección importante en esta tarde. Dice la escritura en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Debemos decir, hermanos, que en este texto Pablo está hablando acerca de la responsabilidad que tenían los hermanos de Tesalónica de permanecer en las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Una de las cosas interesantes que podemos ver hoy en día es que muchas personas no consideran importante esta parte de la voluntad de Dios. Es decir, muchos no consideran importante el hecho de que debemos de permanecer en las enseñanzas que nos han sido reveladas a través de las páginas del Nuevo Testamento, que es la revelación de Cristo que el Señor dejó para su iglesia. Muchos en realidad también, con todo un corazón sincero, no tengo duda de ello, se han enfocado mucho en hacer la voluntad de Dios, pero básicamente se han enfocado en hacer la voluntad moral de Dios, pero no tanto, hermanos, en el aspecto doctrinal, en considerar si realmente lo que están creyendo y lo que están haciendo es correcto delante de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta a los de Tesalónica, hermanos, fíjese cómo les dice: así que, hermanos. Pablo no le está escribiendo a un mundo incrédulo, está escribiendo a hermanos, personas que ya eran miembros del cuerpo de Cristo, y les recomienda primero que estén firmes, que no se muevan. Y la segunda cosa es que retengan la doctrina, y este es el punto fundamental del pasaje: retener la doctrina que han aprendido. Esto resalta dos cosas fundamentales. Primero, la necesidad de sujetarse a las enseñanzas que nos han sido reveladas, que en su caso habían sido reveladas a los hermanos de Tesalónica. Y en segundo lugar, enfatiza de una gran manera el cuidado que debemos de tener de no alejarnos de esas enseñanzas verdaderas. Note cómo ellos, como una congregación de la iglesia que existió en el primer siglo, habían tenido la oportunidad de aprender directamente de Pablo por dos medios especiales. Uno fue por el medio verbal. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, él tuvo la oportunidad de enseñarles personalmente a los hermanos. Y el otro es a través de sus cartas, y esto enseña bastante acerca de cómo el canon del Nuevo Testamento estaba empezando a formarse, y cómo Pablo, hermanos, estaba aquí ya haciendo que sus cartas circularan entre las iglesias para que las iglesias pudieran conocer la verdad que se estaba revelando ya de manera escrita. Así que cuando Pablo les recomienda aquí a los hermanos que retengan las enseñanzas o lo que han aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra, Pablo está recomendando que ellos permanezcan fieles a las enseñanzas apostólicas, a las enseñanzas que él, como apóstol inspirado de Jesucristo, les había dado. Hoy en día, hermanos, nosotros no tenemos esos medios para aprender la palabra de Dios escrita, es decir, no tenemos apóstoles que nos enseñen directamente como lo hicieron ellos aquí con la iglesia, pero sí tenemos el resultado de esas enseñanzas, y ese resultado es la revelación del Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias, la revelación de la palabra de Dios para la iglesia que tenemos en nuestras manos, que contiene precisamente esas mismas enseñanzas apostólicas por medio de las cuales la iglesia debe de guiar todo asunto de fe y de práctica en este tiempo. Ahora, aunque ahora no tengamos nosotros directamente las enseñanzas de los apóstoles, sin embargo, la enseñanza de Pablo aquí sigue teniendo el mismo propósito. A nosotros se nos sigue diciendo lo mismo, tenemos la misma responsabilidad de retener lo que hemos aprendido de parte de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta ocasión, hermano, quisiera que nos hiciéramos dos preguntas que están relacionadas
con esta responsabilidad. La primera de ellas es por qué debemos retener esa doctrina que nos ha sido revelada, y en segundo lugar, cómo podemos retener esa doctrina que nos ha sido revelada. Hablemos primero de por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido. Y lo primero que tenemos que decir es porque esto es un mandamiento. Cuando usted lee nuevamente aquí, en 2 de Tesalonicenses 2:15, cuando Pablo dice, estad firmes y retener la doctrina, fíjate cómo está expresada este texto, retener la doctrina. Significa que gramaticalmente esto está escrito de una manera imperativa, lo cual significa que es una orden, que no es opcional, que Pablo no estaba dejando libertad a ellos para ver si querían o no querían retener la doctrina que habían aprendido. No, esto es una orden, por lo tanto se convierte en un mandamiento. Hermanos, hoy en día, aunque el mundo religioso de nuestro tiempo asegure que la doctrina no es importante, que para Dios los asuntos importantes, los asuntos doctrinales no tienen relevancia, en realidad todo esto está fuera de lo que la palabra de Dios dice. Una leída rápida del Nuevo Testamento basta para darnos cuenta que no solamente existe este pasaje, sino muchos otros donde a la iglesia se le está recomendando que cuide los asuntos doctrinales. Por eso es que Pablo le dice aquí a la iglesia imperativamente, este es un mandamiento, tienen que retener la doctrina que han aprendido. Cuando, por ejemplo, Pablo le escribe a Tito, hermanos, en Tito capítulo 2 y verso 1, Pablo le dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿te fijas? Tito al igual que Timoteo, son predicadores del evangelio, y la recomendación de Pablo es que no divaguen enseñando otra cosa que no sea o que no tenga nada que ver con la sana doctrina. Sana doctrina significa una enseñanza pura, una enseñanza verdadera, una enseñanza limpia, una enseñanza que no ha sido contaminada, una enseñanza que no está enferma, sana doctrina. Así que debemos hablar lo que corresponde a la sana doctrina. Notas cómo en este pasaje también el énfasis es imperativo, es un mandamiento para que predique el evangelio, para que predique o para que hable lo que está de acuerdo con esa sana doctrina. ¿Qué otros pasajes podemos considerar donde se nos habla de retener la doctrina como un mandamiento? ¿Qué decir del final de la Biblia, hermanos? De Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y verso 19, donde cuando ya está el Señor por terminar su revelación, cuando está por cerrarse, hermanos, la revelación final del Nuevo Testamento, cuando ya todo va a llegar a su fin en cuanto a la revelación. Es increíble, hermanos, que la manera como termina el Nuevo Testamento sea así, con una recomendación para que nosotros no le agreguemos y no le quitemos a lo que ha sido revelado por el Señor Jesucristo. Dice en Apocalipsis 22, verso 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, fíjate, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tal vez usted esté pensando, bueno, eso fue dicho solamente para Apocalipsis. Bueno, en el contexto eso es cierto, pero en realidad es un principio, hermanos, que se aplica a toda la revelación del Nuevo Testamento, especialmente porque todo el Nuevo Testamento, hermanos, ¿sí?, de alguna manera es profecía que hemos recibido de parte de nuestro Dios, puesto que uno de los requisitos para que los escritores inspirados fueran usados por Dios es que fueran también o tuvieran el don profético, además del don apostólico en el caso del Nuevo Testamento. Entonces, así, hermanos, entendemos que debemos retener la doctrina que hemos aprendido primero porque es un mandamiento. Otra recomendación que nos habla de lo necesario de retener la doctrina es, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 6, cuando nosotros vemos ahí al apóstol Pablo recomendándole algunas cosas a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. ¿Te fijas en eso? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma
Nosotros tenemos que conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Pablo, hermanos, escribe también algo de esto en 1 Corintios 4:6, cuando dice: y esto os he puesto por ejemplo en Apolos y en mí, para que no penséis más de lo que está escrito. Así que no debemos ir más allá, hermanos, que de lo que está escrito. Así que, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido? En primer lugar, porque es un mandamiento. Pero en segundo lugar también porque solamente así es como en realidad vamos a permanecer, hermanos, dentro de la doctrina de Cristo. En segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11, bueno, la segunda carta de Juan solamente tiene un capítulo. Así que leemos: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Nota usted ahí? La única manera que hay para permanecer en Cristo, para tener a Dios de nuestro lado, para tener al Padre y para tener al Hijo, es, note, perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa si alguien se desvía de esas enseñanzas básicas, de esas enseñanzas que son el canon, nuestro modelo, el estándar que debemos de seguir? Bueno, dice Dios aquí, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Muchas personas argumentan tener una relación con Dios, pero en realidad no la tienen. Razón, no están siguiendo la doctrina que Cristo enseñó. Así que solo así permaneceremos en Cristo. Si no permanecemos en las enseñanzas del Maestro, no tenemos relación ni con el Padre ni con el Hijo. Ahora, no permanecer en las enseñanzas de la sana doctrina trae consecuencias. Y la consecuencia principal, hermano, es que, hermanos, caemos bajo maldición. ¿Te acuerdas de Gálatas capítulo 1? Cuando Pablo escribe a los Gálatas y habla de aquellos que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, nota, para seguir un evangelio diferente. Estos estaban siguiendo un evangelio, hermanos, que no era el correcto. Estaban siguiendo una enseñanza, una doctrina que no es, hermanos, la que se había enseñado por medio de la revelación de Jesucristo. Pero dice luego Pablo, y no es que haya otro, no hay dos evangelios, hay uno solo. Pero lo que sí hay, dice el apóstol aquí, algunos que os perturban, fíjate, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y de esto hay mucho en el mundo, hermanos. Hay mucho en el mundo, personas que se han dedicado a pervertir el evangelio de Cristo, enseñando cosas que la Escritura no nos ha mandado, porque no han sido capaces de retener la doctrina que se ha aprendido a través de las Sagradas Escrituras. Hay unos que perturban y pervierten el evangelio de Cristo. ¿Entienden mejor por qué Pablo le dijo a Tito, en el pasaje que leímos hace ratito, en 2:1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Porque algunos hermanos estaban pervirtiendo, estaban corrompiendo, estaban enfermando aquella sana doctrina como estos, de los que va a hablar Pablo aquí a los Gálatas. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea anatema. Esto es lo interesante. Aquí está la consecuencia, hermano, de no retener la doctrina que hemos aprendido. Sea anatema. La palabra anatema es maldito, significa maldito. Es decir, que estamos bajo maldición. ¿Cómo no estarlo? Si hemos sido separados de Dios, si hemos sido separados de Cristo, al no permanecer en sus enseñanzas. Ahora, una tercera razón que le quiero decir de por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido por medio del Nuevo Testamento es porque solo así es como realmente vamos a tener una esperanza verdadera. En Mateo capítulo 7, verso 21, hermanos, habla nuestro Señor Jesucristo allí acerca de algunos que tenían una esperanza en Él. Sin embargo, era una esperanza falsa, una esperanza equivocada. Mira lo que dice este pasaje: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, nota, en aquel día, esto es una referencia al día final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nota, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Este es un tipo de personas, hermanos, que tienen una esperanza falsa. Estos tenían una esperanza falsa y cuando llegó el día que tuvieron que comparecer ante el Señor, fueron desechados por el Señor. Así hoy en día muchas personas tienen su esperanza en Cristo, hermano, pero esa esperanza es una esperanza falsa, al igual que estos. ¿Cómo sabemos que estos esperaban en el Señor Jesucristo? Ellos le están llamando Señor, Señor. Es decir, lo están reconociendo como su Señor, como su Maestro. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjate todo lo que estos hicieron. Profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios en su nombre, hicieron milagros en su nombre. ¿Alguien puede dudar de que estos no eran personas religiosas? ¿Alguien puede dudar de que estas personas no trabajaron para el Señor? ¿No trataban de servir al Señor? No, estos son personas que de alguna manera estaban involucrados. Sin embargo, Jesús les dice, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está el problema de estos? Nota, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, nota, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lamentablemente, cuando muchos leen este texto y ven la voluntad del Padre, se enfoca solamente en la voluntad moral. Así tenemos muchas personas que cambian su vida, moralmente hablando. Pero la voluntad de Dios aquí, hermano, no solamente incluye la voluntad de Dios en cuanto a nuestra conducta moral, sino también incluye lo que tiene que ver con lo doctrinal. El problema de estos es que hicieron tal vez su voluntad moral, pero no hicieron su voluntad doctrinal. No permanecieron en las enseñanzas de Cristo, no estaban en la enseñanza verdadera. Si no hacemos la voluntad del Padre, estamos perdidos, hermano. Cuando no perseveramos en la verdad, hermanos, entonces esto nos hace tener una esperanza completamente falsa. Mira lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 15. 2 de Timoteo capítulo 2 y verso 15. El apóstol Pablo ahí habla algo en relación con esto. Procura, dice, con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Eso significa entonces que hay quienes salen reprobados ante Dios. Ahora, ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nota, esta frase es fundamental. Que usa bien la palabra de verdad. Hay quienes, hermanos, no usan bien la palabra de verdad. La palabra usar aquí, algunas versiones la traducen como trazar bien la palabra de verdad, es decir, hacer un buen uso de la palabra. Hacer uso de la palabra, hermanos, de la forma en que ha sido revelada, dentro del contexto adecuado, considerando los propósitos que realmente se tuvieron para escribir esto o aquello. Trazarla bien la palabra, para que así no tengamos error en el momento de cómo la aplicamos, en el momento de cómo la interpretamos. Así que debemos presentarnos ante Dios aprobados usando bien la palabra, porque si no, dice, vamos a ser obreros avergonzados. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque la esperanza que tenemos no es verdadera si nosotros no estamos reteniendo las enseñanzas. ¿Entiende usted ahora por qué Pablo le dice a los de Tesalónica que deben de estar firmes, que deben no moverse y que deben de retener la enseñanza que han recibido, ya sea por palabra o por carta suya? ¿Qué conclusión nos lleva a esto, hermano? Bueno, que debemos retener la doctrina, hermano, porque para Dios es esto importante y es fundamental. Cuando vemos nosotros las palabras de Pablo, hermanos, particularmente a Timoteo, encontramos constantemente, hermanos, esa idea de que Timoteo cuide lo que él está enseñando, que cuide lo que él está tratando de enseñarle a los demás, porque es fundamental, hermanos, para la salvación. ¿Sí? Cuando Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces debemos, hermanos, retener la doctrina que hemos aprendido. Ahora veamos la segunda pregunta de la que hablamos al principio. Y mira, ahora la pregunta es, ¿por qué debemos retener la doctrina que hemos aprendido?
Esa fue la primera pregunta. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Cómo podemos retener la doctrina que hemos aprendido? Bueno, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que para poder mantenernos dentro de la doctrina, hermanos, tenemos que estar alerta contra las enseñanzas falsas que puedan existir. Mira, ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, primera carta de Timoteo, capítulo 6. Fíjate lo que quiero que veamos ahí, en el verso 3. Dice, si alguno enseña otra cosa, ¿te fijas? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La idea aquí, hermanos, es que Timoteo estuviera alerta contra aquellos que estaban enseñando algo diferente a lo que Cristo había enseñado por medio de su palabra. ¿Te fijas? Entonces, hay que estar alertas contra las falsas enseñanzas. Esa va a ser una manera en la que nosotros vamos a poder estar, hermanos, reteniendo la doctrina. De repente puede ser que en nuestras congregaciones llegue alguien y empiece a enseñar cosas que no están en la verdadera doctrina, pero si nosotros no estamos alertas para cuando acordemos, hermanos, esos falsos maestros ya entraron en la iglesia y ya empiezan a enseñar ideas que no son las ideas que Cristo reveló a través de su palabra. Volviendo al pasaje que mencionábamos hace rato, primera de Timoteo capítulo 4 y verso 16, Pablo dice, ten cuidado de ti mismo, está alerta por ti mismo. Y de la doctrina, estate alerta por la doctrina. Porque cuando hagas esto te salvarás a ti mismo y también a los que te escuchen. Entonces, ¿cómo podemos retener la doctrina que hemos aprendido, hermanos? Primero, debemos intentar, debemos procurar, debemos esforzarnos en estar alerta contra las falsas enseñanzas. ¿Sí? Hay que estar alerta de lo que se enseña. ¿Qué está predicando el hermano? ¿Qué está diciendo el hermano? Ver cualquier señal que pueda haber de que se está desviando de la verdad. Si tenemos duda, preguntar al hermano, ¿qué quisiste decir con esto? ¿O por qué dijiste así? ¿O tú crees que sea así? ¿O dame una explicación? Hay que estar alerta con lo que se enseña. También hay que estar alerta acerca de quiénes son los que están enseñando. Timoteo, hermanos, por ejemplo, aquí en esta misma primera carta, primera de Timoteo capítulo 1 y verso 3, Pablo le encargó a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, nota, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo debería de mandar a algunos que no enseñasen el error doctrinal. Entonces, cuando se trata, hermanos, de cómo retener la doctrina, lo primero que tenemos que pensar es que hay que estar atentos contra las enseñanzas falsas. No solo qué se enseña, sino también quién enseña. Timoteo tenía la orden aquí, hermanos, de mandar, nota, que algunos no enseñen diferente doctrina allí en Éfeso, hermano. ¿Sí? Ahora, Juan, por ejemplo, nos dice a nosotros también en su primera carta que debemos de probar los espíritus para saber si son de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice ahí el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, no le creas a toda persona solamente porque habla de Cristo o porque tiene una muy buena manera de expresarse, sino más bien dice, prueba los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, aquí tiene que ver, hermanos, con que si lo que están enseñando es lo que Dios ha mandado, si las enseñanzas corresponden a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si corresponden a la sana doctrina de la que Pablo habló a Tito, si corresponden a la revelación del Nuevo Testamento. Es increíble cómo a veces de repente surgen personas que empiezan a enseñar cosas equivocadas, hermanos, y es como si estuvieran descubriendo el hilo negro. ¿Cómo es posible que tantos y tantos años y siglos, hermanos, de enseñanza de la palabra y alguien no haya podido entender eso o ver eso? No, hermanos, en realidad tenemos que estar alertas. Prueba los espíritus, dice Juan, y luego dice, ¿por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tú y yo no tenemos que esperar, hermano, a que una falsa enseñanza venga de fuera.
sino que es de dentro mismo de la iglesia de donde surgen las falsas enseñanzas. ¿Te acuerdas cuando Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, hermanos? Vamos a Hechos capítulo 20 por un momento. Y tú sabes que Pablo está despidiéndose ahí de los hermanos. Y en Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo les dice a los ancianos: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, nota, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahora mire el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esto tiene que ver con la enseñanza, hermanos, para arrastrar tras sí a los discípulos de dentro de la misma iglesia. Así que tenemos que tener cuidado de qué se enseña y cómo y quién, está enseñando, para evitar, hermanos, así que podamos ser arrastrados por una falsa doctrina. ¿Cómo podemos entonces retornar la doctrina? Número 1, esté alerta contra las falsas enseñanzas. ¿Qué se enseña y quién enseña? Pruebe los espíritus para ver si son de Dios. Ahora, número 2, otra de las maneras como podemos retener la doctrina, hermanos, es que estemos preparados siempre para enfrentar el error. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, un pasaje que todos nosotros conocemos. Dice el apóstol Pedro que debemos de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primero Pedro dice: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados. Siempre preparados, nota como dice el pasaje, para presentar defensa. Claro, con mansedumbre, claro, con reverencia. No te vas a andar peleando, ni vas a andar discutiendo, ni vas a andar armando un escándalo. Con mansedumbre y con todo respeto. Nota, ante todo aquel que os demande razón, una explicación lógica de la esperanza que hay en vosotros. Este pasaje es bien interesante, hermano, porque nos invita primero a que estemos preparados, no eventualmente, sino siempre. El cristiano siempre tiene que estar alerta contra las falsas enseñanzas. Que estemos preparados para presentar defensa, fíjate, apología es la palabra aquí, significa defender las verdades bíblicas, dar razón de la esperanza, es decir, presentar con una explicación. La palabra razón es una palabra que se puede traducir como lógica, ¿sí? Una explicación lógica de la verdadera esperanza que tenemos en nosotros. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros, hermanos, no estamos preparados? Porque no conocemos la doctrina. Jesús, hermanos, nos mandó a nosotros a que escudriñemos su palabra. Aunque cuando Él dijo escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, Jesús estaba hablando en cierto sentido de una manera sarcástica contra aquellos que estaban acusándoles y que no le querían creer que Él realmente fuera el Mesías. Sin embargo, Jesús reveló una verdad universal allí. Las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Quiere usted conocer realmente lo que Cristo enseñó, lo que Cristo mandó? Tiene que escudriñar las Escrituras. Tiene que hacer como aquellos de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que Pablo les enseñaba eran así. En segunda carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18, también el apóstol Pedro dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También en 1 de Timoteo, capítulo 4 y verso 6, Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que tiene que nutrirse con la buena doctrina, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, otra manera como vamos a estar nosotros listos, hermanos, para retener la doctrina, será si estamos dispuestos a enfrentar el error. Acuérdate de Judas, en Judas 3. Judas, hermanos, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, nota, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender aquí, hermanos, literalmente significa pelear o defender como un soldado. Lo que da a entender, hermanos, acerca de la actitud que los cristianos tenemos que tener frente al error.
Tenemos que estar dispuestos a contender como un soldado por la fe que ha sido revelada, hermanos. Debemos de ser celosos de la doctrina y no debemos, hermanos, tolerar las falsas enseñanzas. Cuando Pablo escribe, hermanos, allá en un pasaje muy bonito, en Romanos capítulo 16, verso 16, que tú y yo disfrutamos ese pasaje cuando oímos al apóstol diciendo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Nosotros nos emocionamos, número uno, porque Pablo habla allí de esa tremenda comunión que había entre la hermandad. Y también Pablo habla acerca de la necesidad de estar en esa comunión y de saludarnos y de vernos los unos a los otros con un gran amor fraternal. Pero mira luego lo que dice en el verso 17: pero les ruego, hermanos, les ruego que se fijen, dice, en los que causan divisiones y tropiezos, y nota, en contra de la doctrina. Es decir, que se fijen en aquellos que están haciendo caer a los hermanos con falsas enseñanzas. ¿Y qué tienen que hacer, Pablo? Que se aparten de ellos. Apártense de ellos. Por lo tanto, hermanos, es necesario que enfrentemos el error. En conclusión, el tema de la doctrina, hermanos, es un asunto de cielo o infierno, definitivamente. En la realidad bíblica, hermanos, tenemos grandes ejemplos de cómo Dios es celoso de su palabra. Quiero terminar recordándole 3 casos fundamentales. Uno es el que aparece allá en Levítico capítulo 11, cuando Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, ofrecieron fuego extraño en el altar del incienso, fuego que jamás Jehová había mandado, y entonces descendió fuego del cielo y los consumió. Vea si es importante o no es importante las formas que Dios ha dejado establecidas para que nosotros sigamos. También recuerdo el caso de Saúl ofreciendo sacrificios, cuando él no le correspondía hacer esto porque no era un sacerdote de Dios, él era de la tribu de Benjamín. El que podía hacer esto era Samuel, pero en su desesperación al ver que Samuel no llegaba, dice: yo me esforcé y entonces ofrecí este holocausto que ahora ves. La respuesta de Samuel fue clara: locamente has hecho. Locamente hacemos, hermanos, cuando no seguimos las formas que han sido enseñadas a través del Nuevo Testamento. Recuerden también aquellos que violaron el día de reposo en el desierto. Fueron muertos, hermanos, fueron muertos. ¿Por qué? Porque violaron el mandamiento de Dios dado a través de su palabra. Por lo tanto, mi estimado hermano y mi estimado oyente, no se confíe y piense que si en el Nuevo Testamento los asuntos doctrinales fueron importantes para Dios, y piense que si Pablo le recomendó a la iglesia de Tesalónica que deberían de retener la doctrina, hoy no es diferente. Hoy los asuntos doctrinales siguen siendo importantes para Dios, y hoy Dios sigue deseando de su iglesia, del cuerpo de Cristo, ahora en este siglo XXI, que siga reteniendo la doctrina que ha aprendido a través de la revelación del Nuevo Testamento. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en esta hora.